Una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar en mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo están ustedes? Nuevamente compartiendo a esta hora. Siempre es bueno, siempre es grato, siempre es una alegría el poder estar a través en vivo, a través del Face, y también después luego grabar y introducirlo dentro de Facebook, a través del YouTube, ¿cierto? Y poder mantener todas estas predicaciones que son bastante de ayuda para nuestro crecimiento, para que podamos ir creciendo dentro de lo que Dios tiene preparado y ya preparado de antemano para nosotros. Hoy quiero compartir y hablar con respecto a... Hemos escuchado la palabra cosas difíciles has pedido. No sé si usted ha escuchado Elías diciéndole a Eliseo, cosa difícil has pedido. Cuando Eliseo le pide el manto, le pide la doble unción, encaradamente, ¿no es cierto? Le pide eso, pero de inmediato Elías comienza a decirle, no soy yo el que te puedo dar la unción, no soy yo el que te puedo dar el manto, soy un simple obrero, un simple siervo, solo vengo a trabajar. Somos parte del evangelio. Si Dios quiere usarte, te va a usar cuando sea el tiempo, cuando sea el momento, y es lo que Dios tiene para ti, que continúes este ministerio profético. Vas a estar en el lugar, ¿no es cierto?, donde yo parta, y vas a estar ahí y vas a poder realizar. Si esto de Dios va a ocurrir así, va a estar en el momento en que tú me veas partir. Y así fue. Y así, claro, él hizo doble de milagros, pero todo eso uno tiene que abarcarlo. ¿En qué sentido? Que Dios usa a quien quiere, como Él quiere, de la forma que Él quiere hacerlo. El problema es que muchas veces exaltamos al hombre. Yo veo a Juan el Bautista diciendo, yo soy el amigo del novio. No soy el novio, soy el amigo del novio, diciendo que los discípulos, ¿no es cierto?, muchas veces el que está al frente, ¿no es cierto?, todos lo siguen, y dice, yo ya les dije, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy el hombre, yo soy el amigo del esposo que viene a anunciar la venida, a preparar el camino. Él es el hombre. Y Jesús dijo, no ha habido hombre como Juan, ¿no es cierto? Y vemos a José, vemos a Abraham, a Jacob, a muchos patriarcas, Jacob, Isaac, pero más Jesús dijo, no he visto, no ha habido hombre como Juan. Y eso es fuerte el poder escucharlo de los labios de Jesús, decir, no ha habido hombre como Juan. Juan se puso en el lugar correcto, Juan se ubicó en el llamado, Juan se ubicó, tenía que apartarse, tenía que menguar para que continuara Jesús. Y muchas veces como ministro, ¿no es cierto?, como hombre, siempre queremos nosotros crecer, queremos nosotros ser exaltados, queremos siempre nosotros ser el enfoque del ministerio, siendo que es Cristo, es Dios el enfoque. Juan se ubicó, dijo al tiro, él es el amigo yo soy el amigo del esposo. Es necesario menguar. La exaltación de Cristo, para que Cristo crezca debemos menguar, de crecer,
disminuir y debilitar y consumirse. La palabra menguar significa eso, de crecer, disminuir, debilitar, consumirse. Eso es lo que tenemos que hacer constantemente como humanos. No somos nosotros la esencia del ministerio, nosotros no somos el enfoque del evangelio, es Cristo, es el enfoque del evangelio para que nosotros podamos siempre exaltar a Cristo, exaltar lo que Él ha hecho. El ministerio de la iglesia es exaltar a Cristo y el ministro no es el enfoque del ministerio. El ministro no sobresale, no es el centro, no es el enfoque de ninguna manera. Cristo exaltado y el ministro en segundo lugar. Hay lugares que Cristo es disminuido y el hombre es elevado, el hombre es exaltado. Ignorando que hay una discapacidad en nosotros. Nosotros no somos el enfoque. José no era el enfoque. Moisés no era el enfoque. Elías ni Eliseo era el enfoque. Los enfoques de las escrituras, ¿no es cierto?, era Cristo. Cada vez que hablamos del antiguo pacto, si no enfocamos a Cristo en lo que estamos comentando, en lo que estamos hablando, déjeme decirle que lamentablemente estamos fuera de foco, estamos fuera del original. No es José, la historia de José, no es Elías, no es que yo tenga la doble porción, yo le voy a dar la doble porción a este. Yo no puedo dar la unción, yo no puedo dar el manto de la unción y por muchos años escuchamos esto, este es el hombre que me va a dar la unción, este es el hombre, y siempre se ha enfocado y se ha maximizado el hombre y Cristo se ha minimizado. Entonces, una doble porción, esto viene en Israel. El primogénito hereda una doble porción de las posiciones de su padre y con ello el derecho sucesorio. Una doble porción de tu espíritu. No era simplemente una petición de Eliseo de suceder a Elías en su ministerio profético, porque el Señor ya había revelado esta sucesión en 1 de Reyes 19:16. Entonces, no era que Dios estaba concediendo las peticiones de Eliseo y que Elías tenía la doble porción y que Elías tenía el manto. Entonces, comenzamos a hacer un evangelio enfocándose al hombre. El hombre es el encachado, que el hombre la lleva, el hombre el que ha ganado las cosas y cada vez que logramos algo, es el hombre, es el exaltado. Cada vez que yo puedo hacer algo, lograr algo, cada vez que el día que compramos la radio, yo digo, yo no le he ganado a nadie. Cada vez, y cada cosa que venga, en el camino que venga, siempre le he dicho a Dios en mis oraciones, cada día que pueda lograr algo, voy a decir, yo no le he ganado a nadie. Cristo lo ganó en la cruz, Él me ha dado el poder, ¿no es cierto?, de poder hacer las cosas, pero Dios la ha dado. Dios es el que elige, Dios es el que selecciona. Esa es la soberanía de Dios. Nadie ha sido elegido porque ha sido bueno, nadie ha sido usado porque ha sido bueno. Este contexto tan neopentecostalismo, ¿no es cierto?, tan evangélico, de repente, que nos saca del enfoque en poder decir que Dios nos usa porque no hemos guardado, porque somos buenos. Dios llama al que pilló trabajando, Dios llama a los que trabajan. Rahab también, Dios la pilló trabajando. La profesión de Rahab era la prostitución. Entonces, ¿qué mérito tenía Rahab? Dios la llamó en medio del trabajo, estaba haciendo cosas buenas. Vemos a esa mujer, ¿no es cierto? Y Dios la sigue usando y la sigue usando aún así, sabiendo que usó el engaño, usó el mentir, diciendo que los espías no estaban ahí, más ella los tenía escondidos, más ella puso un cordón, ¿no es cierto? Y bajaron los espías. Entonces vemos que la soberanía de Dios, cuando Dios usa a alguien, es por gracia, es un regalo. Dios nos usa porque hemos logrado algo. Dios no nos usa a nosotros porque hemos alcanzado algo, porque somos buenitos
o porque somos encachados, o porque ayunamos y oramos, y es tan evangélico eso, se ha manipulado tanto la palabra evangélico, se ha distorsionado tanto el mensaje del evangelio de Cristo, que se ha exaltado el hombre, y ahí vemos en qué termina el hombre termina de una forma corrupta, el hombre ha terminado de una forma incorrecta, exaltándose a sí mismo, siempre dándose la gloria a sí mismo, en que ellos la llevan, ellos solo lo que ellos han ganado las cosas, y siendo que Dios ha ganado las cosas, y todo lo que Dios ha dado ha sido por gracia, todo lo que Dios nos ha dado ha sido por gracia. Entonces, tampoco se trata, decía, ¿no es cierto? Tampoco se trata de un deseo de parte de Eliseo o de un ministerio superior a Elías, sino que Dios ya le había hablado de antemano a Eliseo que Dios lo iba a usar. Aunque de hecho Eliseo hizo el doble de milagros registrado que Elías. Por lo que parece, Eliseo estaba pidiendo suceder a Elías en el oficio profético, como lo había prometido Dios, con un poder espiritual más allá de sus propias capacidades, para hacer frente a la responsabilidad de su posición como suceder a Elías. Deseaba que el gran poder de Elías siguiera viviendo a través de él. El Espíritu Santo descendiendo y bajando de una forma, de la misma forma que lo hizo con Elías, lo iba a hacer con Eliseo, pero esta fue una elección de Dios. No fue algo que le nació de él, de Eliseo pedirle, ¿no es cierto? Pero muchas veces se ha malinterpretado esto, que somos nosotros que tenemos la unción y la repartimos. Nosotros tenemos el manto y tiramos el manto. Somos nosotros que mucha gente tiene que trabajar bajo nuestros hombros. Y si no trabaja bajo nuestros hombros, lamentablemente Dios no me va a usar, Dios no me va a dar, no voy a tener resultados. Nosotros no estamos bajo los hombros de un hombre, sino que bajo los lomos de aquel que derramó la sangre en la cruz del Calvario. Trabajamos bajo la cobertura de Cristo, trabajamos sobre los lomos de Cristo, sobre lo que Cristo hizo, en esa base nosotros trabajamos. Esto no se llama que nos reconozcamos, ¿no es cierto?, a los pastores. Yo soy pastor, eso hablaba este domingo. No significa que debemos ignorar al pastor, menospreciar al pastor, pero tampoco podemos idolatrar. Nosotros decimos no nos idolatren, pero nuestro contexto evangélico, nuestro contexto de predicación habla igual en que la gente depende de nosotros. Depende de nuestros lomos, depende de nuestro manto, depende de nuestra unción, y estamos cayendo en algo tan grave. Y los enseñamos y discipulamos, y por eso es que hay muchos discípulos de hombre y no de Cristo. Por eso es que muchos siguen al hombre y no siguen a Cristo. Hay una cantidad enorme dentro de las iglesias evangélicas, el 90% me atrevería a decir, que son discípulos de hombre, discípulos del hombre, pero no discípulos del Espíritu Santo, no discípulos de Cristo. Entonces, cuando Dios nos envía, nos manda a pastorear, nos manda a hacer algo, ¿no es cierto? Nos cuesta dejar nuestra parentela, nos cuesta dejar nuestra tierra, nos cuesta dejar nuestras amistades. Es que ahí lo tengo todo, es que ahí tengo toda la mano, ahí tengo todas las cosas, ahí tengo los contactos. Ahí tengo todo, pero cuando Dios te envía a una tierra donde no hay contacto, donde no hay amigos, donde no hay nada, donde todo es doblemente más caro, donde todo es más difícil, donde todo es más frío, donde todo es más indiferente, uno ahí dice, o soy discípulo del hombre, o soy discípulo de la gente, o soy discípulo de una congregación o de una institución, o soy discípulo de Cristo. Y uno tiene que sentar las bases y decir, ¿dónde estoy sentado? ¿Dónde estoy descansando? ¿En quién reposo? ¿En quién confío? Y uno comienza a emprender este ministerio. Pero muchos no quieren dejar sus casas, muchos no quieren dejar sus comodidades, muchos no quieren dejar sus amistades, su profesión muchas veces, muchos no quieren dejar lo que les gusta. Muchos no quieren dejar un tiempo la casa, a sus familiares, porque somos así, somos débiles,
somos carne. Pero ¿qué es lo que nos levanta y nos fortalece? Cuando hemos sido discípulos de Cristo, hemos sido gente que hemos sido discipulados por Dios, nuestro cimiento es Cristo, somos seguidores de Cristo. Muchos que seguían al hombre, seguían los panes, muchos querían comer panes, muchos querían saciarse de los peces, pero no querían la enseñanza, no querían seguir a Cristo. Muchos podemos creer en Dios, pero no seguir a Dios. Mucha gente quiere o cree en la existencia de Dios, entre comillas, y quiere la bendición de Dios, pero no quiere seguir a Cristo. Muchos de nosotros no queremos reflejar a Cristo, morir, menguar para que Cristo crezca en nosotros. Entonces muchos criticábamos a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista fue alabado por Jesús. No ha habido hombre como Juan, que se puso en su lugar, se tomó una pastilla Ubicatec, se ubicó, dijo: yo no soy el Mesías. Ya a ustedes yo les dije, le dijo a sus discípulos, ya a ustedes yo les dije, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy la persona, yo no soy la puerta abierta, yo no soy el camino, la verdad y la vida, yo no soy la esperanza, yo no soy el reposo, yo no soy el que te da la vida. Él que está al frente, al otro lado del río, Él, el que está bautizando, Él es el camino, la verdad y la vida. Yo soy un simple obrero, yo soy el amigo del esposo. Cuando se hace la fiesta, el amigo prepara la fiesta, prepara la boda, y nadie se acuerda del amigo. Todos están enfocados en el esposo, en el novio y en la novia. El amigo pasa en segundo lugar. Nadie se acuerda. Eso hizo Juan el Bautista. Y terminó decapitado, terminó con su cabeza cortada, con aquel que escuchaba los mensajes, se deleitaba, pero no dejaba el pecado, con aquel que tenía una mezcla de paganismo con cristianismo, aquel que tenía una mezcla, un sincretismo, ¿no es cierto?, una mezcla, una amalgama de enseñanza, de paganismo, de cristianismo, de idolatría, mas no había un fundamento que era solamente Cristo. Nadie ha muerto y ha resucitado como lo hizo Cristo. Esa es la fuerza que tenemos cada mañana cuando nos levantamos, que tenemos un fundamento y tenemos una esperanza, tenemos un reposo. Entonces, Elías no podía darle la unción. Cosas difíciles ha pedido Elías, porque yo no te la puedo dar. Cosas difíciles, por cuanto únicamente Dios puede dar poder espiritual. Elías no tenía el poder de acceder a la petición de Elías. Y que eso quede claro. Y que eso nos quede claro, porque eso ha hecho mucho mal. Mucha gente ha seguido a los hombres y han terminado, y el hombre ha caído, el hombre se ha equivocado. Nosotros nos equivocamos, ¿no es cierto? Erramos el blanco muchas veces. Aún está esa esencia de adámica en nosotros, aunque Cristo pagó nuestro pecado, aunque Cristo nos justificó ante el Padre, aunque Él nos lavó con su sangre, pero aún estamos bajo una carne y hueso, aún corre sangre en nuestras venas, ¿no es cierto?, bajo la consecuencia que hubo de Adán, ¿no es cierto? Todavía tenemos esa naturaleza de la caída de Adán, aunque estamos justificados ante el Padre, y no porque hicimos algo nosotros, no porque voy a la iglesia, aunque hay que ir a la iglesia, no porque yo oro y ayuno, oramos, no porque yo leo la Biblia, aunque la leemos. Es parte de una naturaleza de un hombre que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, de una persona que ha nacido de nuevo. Por cuanto únicamente Dios puede dar poder espiritual. Solo Dios puede darnos ese poder espiritual. Solamente nosotros anunciamos como el Juan el Bautista. Somos los que anunciamos, los atalayas. Elías no tenía el poder de acceder a la petición de Eliseo.
Elías comunicó a Eliseo que si éste contemplaba su partida, esto sería la señal de que Dios, no él, Dios mismo concedería su petición. Aunque Dios le había hablado antes, en Primera de Reyes 19, versículo 16 al 21. Solo Dios puede darnos esa doble unción. Solo Dios nos puede dar ese manto. Y esto lo dice la Escritura. Por eso cosas difíciles has pedido. Porque difícilmente que tú me pidas un río, regálame la luna. Cosas difíciles me estás pidiendo. Yo no te puedo dar la luna, pero dame la luna, porfi. Aunque te quiera mucho, aunque te ame mucho, aunque mi esposa yo la ame mucho, la quiera mucho, la proteja mucho, me pida la luna, no le puedo dar la luna. Cosas difíciles me está pidiendo. Solo puedo orar por ella. Solo puedo, ¿no es cierto?, enseñarle, corregir bajo el concepto bíblico. Solo puedo, ¿no es cierto?, orar para que le vaya bien, pero no le puedo bajar la luna, no le puedo bajar el sol ni las estrellas. Cosas difíciles me estás pidiendo, Eliseo, que yo no te lo puedo dar. Yo no te lo puedo impartir, yo no te lo puedo dar. Eso viene del neopentecostalismo, lamentablemente. Viene de una enseñanza que nos ha desviado de enfocarnos al hombre. Y muchos usamos al centurión, que reconocer la autoridad. La mujer del flujo de sangre no tenía ninguna autoridad, no entendía la autoridad, no era capitán, no estaba en el ejército, no fue a campaña. No hizo nada con respecto a un ejército, no disparó un fusil. La mujer del flujo de sangre no tiene ninguna experiencia de estar 3 días de marcha en el desierto caminando con la mochila de asalto, con las botas, con el casco de acero. No entendía autoridad, ella no era del ejército. Ella era gentil igual que el centurión. Grande. No ha habido fe como este y como esta. Esas fueron las dos expresiones de Jesús. No ha habido fe ni en todo Israel. Porque ella no tenía conocimiento de ley, no tenía conocimiento de mandamiento, no tenía conocimiento de castigo, de condenación. Porque se nos olvida que la justicia de Cristo no viene a condenar, la justicia de Cristo viene a salvar, viene a justificar, viene a redimir, viene a limpiarnos de nuestros pecados, viene a hacernos puros como la nieve, como lo que hay aquí en nuestra región, como la blanca lana de nuestras ovejas patagónicas. Esa obra lo hace Dios, solo lo hace Dios. Entonces Juan se hace a un lado y le dice, Él es. Y Jesús dice, no ha habido hombre como este. Cuando reconocemos, Jesús reconoció, ¿y qué? ¿En qué lo que reconoció al Juan el Bautista? ¿Qué se ubicó? Él menguó, no se saltó. No, yo soy el que la llevo aquí. Yo soy el patrón del fondo aquí. Yo soy el Rey León. No somos el Rey León. Déjeme decirlo. Lamentablemente, cuando nos creemos el Rey León, terminamos como gatos mojados, como gatitos mojados, arrancando. Por Dios que no ha hecho tan mal en exaltar al hombre, en que no hago nada si no está el hombre, y el hombre, y el hombre, y el hombre. La Biblia hablan de los errores de los hombres. Todos cometieron errores. Todos. La Biblia critica a todos los hombres. El único que no critica es a Jesús. Perfecto, sin pecado, sin mancha, sin arruga.
Es más, cuando dijo, Señor, perdónalos, porque no saben. No dijo, Señor, los perdono, porque no hubo ninguna raíz de amargura, no hubo ninguna raíz de que se hirió por lo que le hicieron. Él hubiera dicho, Señor, los perdono, es porque ya había habido algo en su corazón, pero no hubo nada. Por eso dijo, Padre, perdónalos a ellos, porque no saben lo que hacen. Lamentablemente no saben lo que hacen. Y mucha gente cuando comete errores, porque no saben lo que hace. Mucha gente confía en los hombres, en las imágenes. La iglesia evangélica critica tanto a las personas que adoran a las imágenes y lamentablemente terminamos adorando a hombres. No con el mismo contexto, no en la parte física, sino que en el mismo contexto. Y terminamos exaltando al hombre más que a Dios. Cada vez que se habla de un hombre es porque está hablando de Cristo. Si en el antiguo pacto todo lo que nosotros podamos hablar, cuando hablamos de José, ¿no es cierto?, no exaltamos la prosperidad de José. Ahí tenemos que ver que era un tipo de Cristo. Cristo siendo vendido por moneda como los hermanos. Tipo de Cristo. José perdonando a sus hermanos. Tipo de Cristo. José siendo segundo, sentándose al lado del rey como Cristo. Ese es el enfoque. Pero cuando tomamos una parte y la dislocamos, ¿no es cierto?, la torcemos y la llevamos a un contexto, ¿no es cierto?, material, comenzamos a distorsionar el evangelio y empezamos a exaltar al hombre. Cristo es exaltado y el ministro en segundo lugar. Pero muchas veces no queremos ser el segundo lugar. Resaltamos más nosotros que Cristo muchas veces. Somos más escandalosos en orar. Somos más exagerados para todo, para llamar la atención. Ya no nos ponemos pastores ya, sino que ya buscamos otros nombres para ser resaltados, para llamar la atención, para poder distinguirse de entre medio del pastorado, para menospreciar a los otros. Hay lugares que Cristo es disminuido y el hombre es elevado. Cristo es el Salvador y Redentor de nuestra vida. Cuando comenzamos a exaltar a nuestros líderes, se comienza a desviar el mensaje y el fundamento que Cristo les dejó a los apóstoles y los apóstoles nos dejó para que la iglesia, nosotros, piedras pequeñas, eso era Pedro, piedras pequeñas. Entonces, ¿qué ha hecho otras religiones? Ha exaltado a Pedro, no lo que Pedro dijo. Y nosotros vamos por las mismas. Estamos exaltando al hombre, pero no la palabra de Dios. Sobre esa piedra edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Pero muchos creen que es Pedro. Si Pedro es una piedra pequeña igual que todo. El que llegó a la primera hora a la jornada, llegó a la última hora de la jornada, ¿no es cierto?, tiene el mismo pago que el que estuvo al lado de la cruz, ¿no es cierto? El que se arrepintió en la cruz, uno de los ladrones, tiene el mismo pago que todos. Porque el pago lo pagó Cristo. Todos tenemos el mismo pago. Todos hemos sido salvos por gracia. Todos hemos sido salvos por la justicia de Cristo. No venimos a este mundo para ser exaltados, sino para trabajar y anunciar al novio. A Juan le costó la cabeza. A los 70 les costó su vida, fueron quemados. ¿Y dónde está el resultado de esos hombres? ¿Dónde vieron? ¿Acaso no vieron la promesa?
Fueron quemados los 120 que estaban ahí, ¿no es cierto?, esperando que llegara el Espíritu Santo y ya no fuera más una visita, sino que se quedara. También murieron. Cuando Hebreos 11 termina de los héroes de la fe, pero nos gusta leer las primeras partes nomás, ¿no es cierto? Taparon boca de leones, pero cuando terminamos, ¿cómo terminaron? Muchos terminaron quemados, muchos terminaron dentro del horno, muchos terminaron aserrados, ¿no es cierto?, cortados. Muchos fueron torturados por la sencilla razón que predicaron y exaltaron a Cristo, mas ellos fueron decreciendo, fueron disminuyéndose. Esa es nuestra labor, ese es nuestro enfoque. Ser imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo. Pablo fue ¿no es cierto?, un seguidor de Cristo. Y eso es lo que imitamos. ¿Qué es lo que imitamos? Imitamos su mensaje, lo que él predicó, lo que él hizo, lo que él se enfocó. Pablo, para él la muerte no era un fracaso, pero para nosotros sí. Hay que ser honesto. Para Pablo la muerte no era un fracaso, no era una derrota. Para él la muerte era graduarse para caminar con Cristo, para volar como las águilas en el reino de Dios. Ese era el concepto de Pablo. Cristo vino del cielo y los ministros de la tierra, y dudamos como Juan. Entonces muchos criticamos a Juan, no, que Juan dudó, era hombre. Eso nos habla de que Juan era hombre. Porque todos nos equivocamos, todos dudamos, todos hemos errado al blanco. Y eso habla que Juan era de la tierra, mas el que estaba al frente era del cielo, era divino, era algo extraordinario. Era el Hijo de Dios. Entonces, esto nos habla que Juan, ¿no es cierto?, es decir, preguntando si era el Mesías, siendo que él lo anunció. Pero ahí nos habla que demuestra que es hombre, que se equivoca. Pero aún así Jesús dijo, no ha habido hombre como Juan. No lo ha habido hombre como Juan. Y yo sé que nos cuesta desaprender de tantas cosas. Nos cuesta desaprender de cosas que lo hemos aprendido de tanto tiempo. Cosas difíciles me estás pidiendo, Eliseo. Cosas difíciles. Me estás pidiendo algo que yo no te lo puedo dar. Me estás pidiendo algo inalcanzable, que solo Dios te lo puede dar. Solo nuestro Dios te puede dar la doble unción. Te puede dar la unción y la doble unción. De Él viene la soberanía. Yo puedo discipularte, puedo enseñarte a través del Espíritu Santo. Puedo de una u otra forma, puedo orar por ti para que el Espíritu Santo te bendiga y te abra los ojos y te revele los ojos y te revele las cosas ocultas que hay. Pero yo no puedo hacer nada más. Pero al contrario, ha sido todo al revés. Desde la década del 80, ¿no es cierto?, vemos que se ha levantado tantos hombres exaltando sus resultados, exaltando sus éxitos, exaltando según ellos, sus buenas obras, siendo que todos somos infieles, todos somos, como dijo Pablo, somos desgraciados, hablando abiertamente.
Eso es lo que quiso decir Pablo. No hay ningún mérito, no hay ninguna área que hemos ganado nosotros porque lo hemos logrado. Nos levantamos temprano, ¿no es cierto? Desde las 7 de la mañana, nos acostamos a las 1 de la mañana, pero aún sigue siendo Dios hizo las cosas. Nos acostamos tarde, nos levantamos temprano, haciendo nuestros quehaceres, trabajando en la obra, trabajando en la radio, trabajando en nuestra residencia. Pero aún así, Dios está haciendo las cosas. Aún así, diciendo, yo no le he ganado a nadie. La conquista la ganó Dios. Yo no he conquistado nada. No he conquistado nada. La radio Puerto Aysén, Chacabuco, yo no la conquisté para nada. La radio fue un regalo dado por gracia. ¿Estaba en mi petición, en mi corazón? Sí, porque Dios también lo puso. Era un deseo de poder llegar y alcanzar al sector de Puerto Aysén. Pero solo fue por gracia de Dios. Abraham no era circuncidado, era un incircunciso, era un pagano, mas Dios lo usó. Mintió que era su hermana, mas era su esposa, protegiendo su propio pellejo para que no lo matara. ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la fe de Abraham? Por eso dice que Dios no encontró nada de qué sentirse orgulloso de Abraham, mas fue justificado, fue salvo por la justicia de Dios. Por fe. Porque creyó. ¿En quién? En sí mismo, en su fuerza. Creyó en Dios. Y por eso que nosotros descansamos y confiamos como Abraham, aún en nuestro error, igual que Abraham, por fe, por medio de la gracia, ¿no es cierto? Confiamos en la promesa. ¿Y quién era la promesa? Era la simiente. ¿Y quién era la simiente? Era Cristo. Era Jesús. Ese es nuestro descanso. Ese es nuestro reposo. Aunque el sistema nos presione, aunque el sistema diga todo lo contrario, pero si la Escritura dice todo lo contrario, Dios está a nuestro favor. Aunque todo el mundo diga todo lo contrario, pero Dios está a nuestro favor. Cuando estamos alineados, cuando estamos tomando, ¿no es cierto?, alineados en su palabra, en la Escritura, en lo que fue establecido por Dios, comenzamos a caminar, ¿no es cierto?, en rectitud. Dios no me llamó porque era bueno y no me sigue usando porque era bueno, ni porque trabajo. Dios siempre, de principio a fin, da de gracia, porque Él lo quiso así. Ese es nuestra confianza, ese es nuestro deseo. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan el bautizaba también en Enón, junto a Selim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo hubo una discusión ahí entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Él está bautizando y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahí marcó la diferencia. Ahí se ubicó Juan. Él viene del cielo, yo soy de la tierra. Ustedes mismos
son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, he cumplido, ¿no es cierto? Porque estoy viendo al Mesías, al esposo, y me gozo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengua. Es necesario que él crezca y yo sea quitado, apartado. Esa debe ser nuestra enseñanza. Ese debe ser nuestro cimiento. Los edificios se demoran más en hacer el fundamento. Meses. Y de repente comienza a sobresalir el edificio entre medio de la reja de lata que siempre colocan, ¿no es cierto? Y no se demoran casi nada en hacer los pisos. Más se demoraron en el fundamento. En tirar los planos, hacer los planos, dibujar los planos y poner en obra, hacer el hoyo, hacer el cimiento, colocar buen cimiento. El problema es que solo hay edificios, solo hay, ¿no es cierto?, grandezas, y se ve todo maravilloso grande, pero hay un mal fundamento. Un mal fundamento. Tarde que temprano, si no cae antes, tendremos que dar cuenta de nuestro mal fundamento, porque Cristo es el exaltado, mas nosotros tenemos que menguar. Esa es nuestra labor. Juan dijo, yo me ubico, esa es mi pega, ahí está. Yo ya participé ya, esta fue mi participación, yo anuncié, me gozo ahora de que Él llegó y me aparto. Él es el camino, Él es la vida. Esperemos que cada uno de nosotros podamos tener esta misma actitud, este mismo espíritu, de que Él sea exaltado, de que Él sea el honrado. Él hizo todo, Él conquistó en la cruz, y todo, yo tengo una garantía, usted tiene una garantía, por medio de la fe, por gracia, de lo que Cristo hizo en la cruz. Y todo lo que esté en nuestro corazón, es Dios el que ha puesto esto en nuestro corazón. Oremos. Señor, te damos gracias. Reconocemos nuestra insuficiencia, reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra debilidad. Tú te mueves en la debilidad, tú te mueves en la incapacidad, tú te mueves, Señor. Queremos ser instrumento, queremos ser tu barro, no queremos discutir contigo, queremos que tú crezcas, queremos reconocer que tú eres el que hace las cosas, queremos reconocer que tú eres el que ha conquistado, el que ha ganado, el que es el vencedor. Somos vencedores a través de ti, por la obra tuya, Señor. Que Dios nos revele cada día más de su palabra y nos dé conocimiento revelado. En los micrófonos, Miguel Ángel Mendoza, de acá de la región de Aysén, Coyhaique. Será hasta la próxima transmisión. Nos vemos. Chao, chao.